Jovencitos, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. ¿Listo? Activen sus cámaras, jóvenes. Hay que registrar asistencia, participantes. Ya. Bien, vamos a hacer un laboratorio muy cortito. Este laboratorio es la bobina, ¿no es cierto? Habíamos dicho eso de que vamos a hacer la bobina, el último elemento fundamental de Física 3, la bobina. Hemos visto todos en teoría cómo es la bobina, ¿no? Cómo una corriente a través de ella genera un campo magnético. Genera un par de polos. Ahora aquí vamos a ver, en todo caso, el video. ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo sabemos que es un polo norte y un polo sur? Estando en laboratorio, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos ver en el laboratorio? Bueno, la proporcionalidad que existe entre fuerza, es decir, entre el campo magnético y la fuerza que aparece sobre los materiales ferromagnéticos. ¿Se dan cuenta? Materiales ferromagnéticos son aquellos que contienen hierro y estos son atraídos por el campo magnético. Entonces, a partir de aquí viene una aplicación enorme de los llamados electroimanes, ¿no es cierto? Cuando el núcleo es de hierro, pueden elevar pesos, etcétera, como decíamos en teoría, las grúas electromagnéticas, el tren electromagnético, etcétera, etcétera, miles de aplicaciones que tiene el electroimán. Entonces hay que ver esta bobina, ver que si realmente se generan líneas de campo magnético de tal forma de que se comporta como si fuera un imán natural, ¿no es cierto? Entonces todo esto tenemos que observar. Y obviamente está el video que les pasé en teoría y también aquí en el laboratorio. Les decía de que este es el último laboratorio que vamos a hacer, ¿no? Ya no hay más tiempo, por lo tanto el próximo lunes dan la defensa de la bobina y ahí finaliza nuestro laboratorio. En todo caso, ya es bueno recordar de los 7 laboratorios en todo caso que tenemos, ¿no? Si 3 de estos laboratorios están reprobados, ¿no es cierto?, con una nota menor a 40, se puede recuperar, ¿no es cierto? Podemos recuperar hasta 3. Pero de los 7 que tengamos 4 reprobados, entonces ya estamos fuera de la materia, ¿no? Con 4 que tengamos una nota menor a 40, en 4 laboratorios, estamos fuera directamente del laboratorio. Con 3 todavía tenemos que ir ahora al laboratorio de campo magnético y aprobar, porque si se probamos ahí más, hasta luego ya se hacen 4 y estamos fuera de la materia. Por lo tanto, jóvenes, todas las notas están en el sistema, ya he calificado todo, estamos totalmente al día. Entonces, este laboratorio es muy fácil, muy fácil. Por lo tanto, hay que sacarse una buena nota. Y no se olviden que el recuperatorio que se da, la nota máxima es 51. Si dan bien, ¿no?, les pongo 51. ¿Y cómo es el recuperatorio? El recuperatorio es oral, ¿cierto? Es 1 por 1. Yo les doy 1 hora y van entrando al Zoom, 1 por 1, yo los voy tomando ahí la defensa, ¿no? Si me responden, seguimos. Después sigo con el otro y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, esas son las condiciones, ¿no?, para aprobar el laboratorio. Después su promedio tiene que dar más de 51 y están habilitados ya para la teoría y para las mesas, ¿no? Bien.
Les mostraré en todo caso qué tenemos de este laboratorio, así a grandes pasos, y ustedes se ponen a ver el video, redacten sus temas, los conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, compartamos entonces la pantallita del Moodle. Fíjense, ahí tienen ustedes al Moodle. Guía número 8 sería, ¿no es cierto? La 7 es la RC que han dado. Magnetismo. Fíjense, veamos un poquito la guía, pero más que todo nos interesa el video, ¿no es cierto? Veamos la guía que sabíamos hacer en las clases presenciales. Teníamos una guía y esta era, ¿no? Campo magnético, ley de Ampere y Faraday también han puesto eso. Bueno, hay algunos van a leer eso. Y aquí está el solenoide, ¿no es cierto? Un gráfico del sentido de la corriente, regla de la mano derecha, tirabuzón, se sabe cómo son las líneas de campo, se forma el polo norte y el polo sur. La fórmula esta que ya sabemos, fíjense esta formulita, ya la conocemos. La ley de Ampere también. Aquí tienen unas fotos, fíjense estas las bobinas, aquí hay 3 bobinas, ¿no? Y estas bobinas, fíjense, se las hace circular corriente y se generan polos. Polos que atraen a todo material ferromagnético, ¿no es cierto? A todo material que contiene hierro lo atrae. Y con mayor razón si es otro imán, como es aquí, fíjense, hemos puesto un imán en un carrito aquí. Ahí está el imán, ¿ve? Entonces, se forma el polo, sea norte-sur, en la bobina, al circular corriente, y lo atrae. Si son polos de distinto nombre, se atraen y queda pegado ahí. Entonces, fíjense, este imancito, esta foto hubiera sido bueno si hubiera estado más grande, pero bueno. Ya. Entonces ahí tienen ese imán, fíjense, ese imán está sobre un carrito. Y ese carrito tiene una cuerda que va hasta esta polea. Una ruedita es la polea amarilla, de color amarillo. Y de aquí sigue subiendo la cuerda y se engancha aquí. Esto que ven aquí como un cilindro así largo se llama dinamómetro. ¿Para qué es eso el dinamómetro? ¿Quién sabe para qué es el dinamómetro? Mide dinas. Claro, mide fuerzas. Fuerza, sí. Fuerzas, pesos. Entonces, fíjate, este dinamómetro va a estar ligado a este carrito, es decir, al carrito donde tiene el imán. Una vez, digamos que es atraído por la bobina, entonces ahora se retira la bobina, fíjate, y la cuerda se tesa y el dinamómetro comienza a marcar. Una vez que yo recorra la bobina hasta que lo suelte al carrito, fíjense, en ese momento se lee en el dinamómetro la fuerza que le corresponde a ese campo. ¿Se dan cuenta? Este era un experimento bonito que se hacía ahí en el laboratorio, ¿no es cierto?, en forma presencial. Entonces se armaba la bobina, se hacía circular corriente, se generaban los polos, y en el carrito poníamos un imán, una barra, y era atraído ahí por la bobina. Después recogíamos la bobina hacia la izquierda, fíjense, se tesa ya la cuerda y va midiendo. Ustedes saben que la tensión de la cuerda es la misma que se transmite hasta el dinamómetro. Entonces, moviendo hasta que lo soltaba al carrito. En ese momento se lee el dinamómetro, ¿no? En dinas puede ser, en Newton también, en pondios también se puede leer. Es decir, se tenía una correspondencia entre H, ¿no? Se tenía una correspondencia directa entre H, fíjense, yo podía graficar esto. Aquí podía poner H y aquí podía hacer un gráfico, la fuerza F, en Newton, como dice. Entonces, para cada H1 que yo le daba a la bobina,
¿cierto? Para cada H1 tenía un F1. Es decir, tenía puntos. Aumentaba la corriente, aumentaba el campo. Entonces tenía varios puntos y luego trazaba en todo caso, una recta, ¿no es cierto? Que representaba la proporcionalidad que hay entre campo proporcional ¿a qué? A la fuerza. Más campo, más fuerza. ¿Se dan cuenta? Yo les decía que esto es un electroimán, porque sirve para hacer grúas electromagnéticas, para hacer levitar el tren electromagnético o tren bala que se llama. Fíjense, eso funciona en base a electroimanes, repulsión, y ya no hay rozamiento entre las ruedas del tren ni las rieles, y pueden desarrollar velocidades muy altas. Entonces, más H, más fuerza, ¿no es cierto? En todo caso, la pendiente de esta recta es la proporcionalidad entre fuerza y H, ¿cierto? Si la recta tiene más pendiente, fíjense, entonces quiere decir que con poco H tengo mucha fuerza, ¿no es cierto? Un solenoide que tiene mucho número de espiras. Entonces, de esa manera se trabajaba aquí, ¿no? Fíjense, se hacía esto. Aquí se armaba el circuito con la bobina, aquí se medía el amperaje que teníamos y se aplicaba, ¿no? Y se hacía esto. Fíjense, se seleccionaba un solenoide de 300 vueltas, ¿no? Y se comenzaba a dar corriente a la bobina. Cada corriente le corresponde un H. Y además le corresponde, ¿qué? Una fuerza en Newton. Y se graficaba 5 puntos para una bobina de 300 vueltas. Después hacía para una bobina de 600, se duplicaba las vueltas y se veía que la fuerza también se duplicaba. Fíjense, después se hacía otro cuadro con 900 vueltas, fíjense, más fuerte cada vez. Después hacíamos con una espira de 1200 vueltas. ¿Se dan cuenta? Y se observa que, evidentemente, la pendiente de la recta esa era cada vez mayor y tenía mayor fuerza, mayor Newton. ¿Se dan cuenta? Esa era la forma de que se trabajaba. Porque no se olviden que es H, ¿no es cierto? H simplemente era igual a mu sub 0 N por I, que ya sabemos, para un solenoide, sobre L. Esto hemos visto hasta el cansancio en teoría. O sea, para cada corriente yo tengo un H. O sea, lo único que tenía que hacer era aumentar la corriente y tener H1. Más corriente, H2. Como está aquí, ¿no? Fíjense los valores que dábamos aquí. Fíjense, la corriente está en 0,9 primero, se saca el H1 que corresponde, en todo caso aquí lo llaman B, nosotros lo llamamos H. 1,3 amperes, a 3 amperes, hasta 4 amperes. Entonces teníamos 4 valores de H y con sus 4 valores correspondientes de F. Y se trazaba las curvas, ¿no? En este caso, 4 curvas correspondientes a un solenoide, ¿no? De 300 vueltas, de 600, repito, de 900 y de 1200. Entonces, esto era lo que se hacía, ¿no? Y además teníamos otra segunda parte, que es esto, fíjense. Dice la ley de Ampère aquí, qué sé yo, la fe inducida, la ley de Faraday, fíjense aquí. Y esta segunda parte, en realidad, ya la hemos visto en teoría. Hay un video de eso. El docente pone una bobina y acerca un imán, en fin, la ley de Faraday, la ley de Lenz. Vamos a continuar esto en teoría viendo la ley de Faraday y de Lenz, así que ahí vamos a aclarar más de esta partecita. Pero nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a la bobina, ¿no?
la bobina. Este es su dibujo. Bien. Entonces, dicho eso, pasemos rápidamente al video, jovencitos. Video 1. Entonces, ahí tienen, no es más que un alambre de cobre. Entonces, aquí el docente justamente construye la bobina, ¿no es cierto? Y fíjense qué fácil. Yo les decía a ustedes de que ustedes mismos pueden construir una bobina, ¿no es cierto? No se olviden las reglas de mano izquierda o digo derecha para determinar cuál es polo norte y cuál es polo sur. A ver, está tardando mucho esto en cargar. Inge, disculpe, el audio no se escucha. Sí. Sí, que no se De escucha. experiencia en el laboratorio, Y ahora. para ver la importancia que tiene Ahora sí, Inge. dentro de los fenómenos conocidos como inducción electromagnética, campos magnéticos y otros innumerables fenómenos utilizados en electricidad y electrónica. Emplearemos unas cuantas brújulas. Y ahí está la brújula. Todas ellas se encuentran señalando el norte geográfico con su aguja de color oscuro. Utilizaremos también una cantidad de limaduras de hierro, una bobina pequeña, un solenoide, que la hemos extraído de un dispositivo de un motor de arranque de carro. Este dispositivo se llama el automático. Una varilla de acero o hierro, igualmente una bobina o solenoide de 300 espiras o vueltas, alambre de cobre barnizado y un núcleo de hierro que lo hemos pintado de color negro para evitar la oxidación. Y por supuesto, nuestro aparato principal va a ser el solenoide, que lo hemos incrustado en una lámina de acrílico tiene aproximadamente unas 30 vueltas que se las conoce como nombre de espiras. Hemos ubicado un terminal negativo y otro terminal positivo, donde van a ir colocados los cables procedentes de la fuente de corriente directa. Vamos a empezar conectando los cables provenientes de la fuente de corriente directa hacia los terminales del solenoide. El conductor rojo, que es positivo, lo ubicamos en el terminal más del solenoide, y el conductor negro, que es negativo, en el terminal menos. Cuando le suministremos corriente eléctrica continua, nuestro solenoide se va a constituir en un electroimán, es decir, va a adquirir las mismas propiedades, con polos magnéticos norte y sur y un campo magnético con líneas de fuerza. Según lo que hemos estudiado, vamos a encontrar que el polo positivo de la corriente eléctrica ingresando hacia el solenoide por la parte superior, empieza a dar vuelta, gira de manera helicoidal y sale por la parte de abajo hacia el polo negativo. Cuando se mantiene esta condición, que es la conocida regla de la mano derecha, se va a constituir el dedo pulgar, el indicador del flujo magnético que se va a crear en el enrollado de alambre o en la bobina. Y ese flujo magnético va a formar frente al polo positivo el polo norte magnético de este electroimán.
Podemos verificar la veracidad del enunciado si colocamos en los extremos del solenoide estas agujas magnetizadas que son brújulas, una en un extremo y otra en otro extremo. En este momento no está circulando corriente eléctrica y vemos que la orientación de las agujas son de norte a sur y de norte a sur. En el extremo donde tenemos la polaridad eléctrica positiva, se ha creado o se ha inducido en este extremo del solenoide un polo magnético norte, y ese polo norte ha atraído al extremo de la brújula de color blanco que corresponde al polo sur. Podemos darnos cuenta, si retiramos la brújula, queda en esa posición. El color oscuro el polo norte y el color blanco el polo sur. Y al colocarlo frente a la bobina, vemos que hay atracción. Polo norte del solenoide atrae al polo sur de la brújula. Y en el otro extremo ocurre de igual manera, pero en sentido contrario. El polo negativo ha creado un polo sur magnético y el polo norte de la aguja está siendo atraído por ese campo magnético contrario. Al retirarlo vemos la posición normal, norte-sur, y al aproximar lo atrae. En el interior del solenoide se crea también un campo magnético. Vamos a introducir una brújula adicional en la parte media, pero primero vamos a quitar el paso de corriente eléctrica. Vamos a introducir allí esta brújula en la parte media del solenoide. Y tenemos la ubicación normal, las brújulas señalando el norte geográfico, su polo norte hacia el norte geográfico terrestre. Vamos a conectar la corriente eléctrica. Veamos. Se han movido las brújulas. Como dijimos, esta brújula que está frente al polo positivo está siendo atraído por el polo norte magnético, y esta brújula frente al negativo está siendo atraído por el polo sur magnético. En cambio, la aguja del centro se mantiene en una posición totalmente en línea recta, paralela a la longitud del solenoide. Voy a retirar la corriente para observar nuevamente. Se desvía y queda paralela, pero señalando el polo norte magnético hacia el polo positivo, con lo cual se cumple la regla de la mano derecha, que cuando el flujo de corriente es en este sentido, el pulgar nos indica la dirección del flujo magnético, es decir, la ubicación del polo norte en el solenoide o en la bobina. Con esta primera observación vamos a pasar a otra segunda parte. El campo magnético generado o producido por el solenoide sale de los límites donde se encuentran sus conductores. Justamente por eso se llama campo magnético. Y para ello vamos a colocar brújulas alrededor del enrollado de alambre para apreciar que a considerable distancia va a haber acción de un campo magnético. En este momento que no hay paso de corriente eléctrica, todas las brújulas se encuentran quietas, señalando el polo norte geográfico. Vamos a conectar el ingreso de corriente
eléctrica. Estamos trabajando con 5 voltios de tensión directa. Vamos a colocar el terminal. Las agujas se han perturbado. Todas ellas se han perturbado y se han quedado ahora quietas en diferentes posiciones. Vamos a ver. La que está frente al polo norte, el polo sur lo atrae. El polo sur también lo atrae porque está próximo a ello. Esta aguja se mantiene el polo norte con orientación hacia el polo sur. Este polo norte hacia el polo sur, norte al sur, también acá norte al sur, y esta se mantiene un poco indiferente, pero sí afectada por el campo magnético. Hemos ubicado en la parte media del solenoide una cartulina. Viéndola de costado podemos apreciar la ubicación del solenoide. En la parte media está ubicado la cartulina. Conectamos los terminales, el polo positivo y el polo negativo. Y en estas condiciones vamos a esparcir limaduras de hierro en los alrededores e inclusive en el interior del solenoide. Limaduras de hierro. Se va configurando una forma característica que se llama el espectro, que es la visualización de este fenómeno magnético. Para ser más claro, y por cuestión de pocos segundos, vamos a suministrarle más voltaje al ingreso de la corriente al solenoide. Voy a suministrarle 12 voltios. Y voy a esparcir, agitar un poquito la cartulina y vemos cómo se nos va configurando el espectro magnético. Y ahí tenemos cómo es este espacio llamado campo magnético y estas líneas que salen de cada polo y que se llaman las líneas de fuerza que están limitando el campo magnético del solenoide. Con esta observación vamos a pasar ahora a otro diseño de aplicación de un solenoide. Vamos a usar ahora el solenoide que extrajimos del automático de un motor de arranque. Tenemos ahí señalado la dirección del enrollado de alambre y la polaridad. Conectamos aquí donde dice más el polo positivo, que viene desde la fuente, y en el polo menos negativo, el conductor negro de la fuente. Para esta experiencia vamos a suministrarle 7 voltios de corriente continua. Observemos lo que ocurre cuando en el centro del solenoide colocamos un metal ferromagnético, puede ser hierro o acero, y prendemos o dejamos el paso de corriente eléctrica. Se produjo una atracción. Puede ser en este caso hacia el polo norte, le ponemos en el otro extremo, dejamos pasar corriente eléctrica, va hacia el otro extremo. Esto es porque cuando está desubicado, no está en el centro, los dos polos, tanto el polo norte como el sur, tienden a atraer al objeto metálico que se encuentra en los extremos. En el centro está equilibrado la atracción magnética tanto del un polo como del otro y se encuentra el objeto allí prácticamente atraído por el campo magnético del solenoide.
Esto se aplica para convertir la energía electromagnética en energía mecánica. Para finalizar esta parte sobre el estudio de nuestro solenoide, vamos a ejemplarizar lo que ocurre cuando un solenoide o una bobina de considerable capacidad, en este caso una de 300 espiras, cuando le colocamos un núcleo de hierro sólido en su parte media, le suministramos corriente eléctrica, un cable positivo a un terminal y un cable negativo a otro terminal. Y ese elemento constituido ahí se denomina ya un electroimán, naturalmente disponiendo de la fuente de corriente. Vamos a darle 15 voltios de corriente. Se crea un campo magnético altamente poderoso, a tal punto que miren la cantidad de material que puede ser atraído por este núcleo de hierro, que ha ganado un gran flujo magnético por el gran campo magnético generado por el solenoide. Vean que muchos materiales pesados han sido atraídos por este electroimán, que tiene innumerables aplicaciones en la industria. Gracias todo al elemental y simple solenoide, aplicaciones innumerables en la industria eléctrica y electrónica y en la de tecnología de punta de nuestros días, que son los sistemas informáticos y computadoras. Bueno. Ahí ustedes han podido ver todo lo que dice el video 1. Entonces ustedes van a ver esto en su casa tranquilos, le pasen. Sobre esto va a rondar el examen, ¿no? Como la formación de los polos, cómo se ha observado las líneas de fuerza, ¿no es cierto? Y las aplicaciones que tiene el electroimán. Bien, jovencitos, eso es entonces todo el último laboratorio de magnetismo. ¿Ya? Está fácil, no está difícil. Tienen que saber las de la mano derecha, no se olviden. El tirabuzón para determinar los tipos de polos que se forman. Bien, entonces lo dejamos ahí, ustedes se pasarán, etcétera, y el próximo lunes damos la defensa del laboratorio último. Bobina. ¿Está claro, jovencitos? Sí, jefe. Sí. Ya. Sí. Y es nuestro último laboratorio a defender el lunes. Terminamos todo laboratorio esa semana. Yo les califico, inmediatamente ustedes ya sabrán su nota. Y además sacamos inmediatamente a través de la plataforma también qué días vamos a dar el recuperatorio para los que les corresponden, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen todo bien, o sea, esos ya directamente su promedio y ya están habilitados, ¿no? Hay unos cuantos ya hay que tienen todos los laboratorios aprobados. Y bueno, el resto tendrá que recuperar. Listo, jovencitos. Nos despedimos ahí. Nos vemos el lunes. Y bien entremos, Hasta luego, damos Inge. el examen, el último examen.
Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego, Inge. Ya, Hasta luego. quedamos así. Luego, Inge. Adiós, adiós.